Hola profesor, mi nombre es Valeria Duque del programa de enfermería. El video que voy a realizar es de la materia de bioquímica y el tema de mi exposición es el glucógeno. Dentro del glucógeno vamos a encontrar la glucogenogénesis, que es la síntesis del glucógeno, la glucogenólisis, que es la ruptura del glucógeno, y también vamos a encontrar la vía o ruta de las pentosas. En primer lugar, el glucógeno es un polímero de cadenas ramificadas de glucosa que sirve como reserva energética y la principal cantidad de este glucógeno se encuentra almacenado en el hígado como fuente de glucosa para cuando el cuerpo lo requiera, por ejemplo cuando el cuerpo está en estados de ayuno. Y una cantidad más leve de glucógeno se va a encontrar en el músculo como fuente de energía para la contracción muscular. Se dice que el glucógeno tiene una estructura similar a la de la aminopectina de almidón, que este es un polisacárido de reserva en vegetales. Se trata también de un polímero de la glucosa, aunque ese es más ramificado que el glucógeno. El glucógeno se dice que tiene cadenas que contienen de 12 a 18 unidades alfa de glucosa, unidos por enlaces glucosídicos. Vamos a ver la importancia del glucógeno ser tan ramificado. Primero, porque esta ramificación le da solubilidad. Solubilidad es que permite que una sustancia se pueda mezclar fácilmente con otra. Y segundo, porque esta ramificación le permite o le da velocidad tanto a la síntesis del glucógeno como a la degradación del glucógeno. Entonces vamos a empezar con la glucogenogénesis. La glucogenogénesis es la síntesis del glucógeno. Todo empieza cuando consumimos alimentos, consumimos carbohidratos, el páncreas se activa, secreta insulina y la insulina va a ser la que va a activar este proceso, la síntesis del glucógeno. Entonces, la glucosa entra directamente a las células del hígado, que son los hepatocitos, y se tiene que convertir a glucosa 6-fosfato para que se quede allí atrapada y no vuelva a salir. Aquí la enzima que va a participar es la glucoquinasa. Por ser quinasa va a utilizar ATP y lo va a convertir en ADP. La glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 1-fosfato. La enzima que va a participar en este proceso va a ser la fosfoglucomutasa. Esta glucosa 1-fosfato se va a tener que convertir en uridina difosfato glucosa. Aquí lo que va a participar va a ser el UTP, que es uridina trifosfato, y se va a convertir en fosfopiruvato inorgánico. Esta uridina difosfato glucosa se va a convertir a enlace alfa 1,4. La enzima que va a participar en este proceso va a ser la glucógeno sintasa. Esta enlace alfa 1,4 se va a convertir en enlace alfa 1,6. Y la enzima que va a participar acá en este proceso va a ser la enzima ramificadora. Listo. Y esto nos va a dar como resultado el glucógeno. Entonces, una vez tenemos el glucógeno, vamos a pasar a la glucogenólisis. La glucogenólisis es la ruptura del glucógeno. Entonces se dice que es un proceso catabólico porque degrada el glucógeno y convierte ese glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato. Se da cuando el organismo necesita una cantidad alta de glucosa y pues a través de este proceso se puede transferir a la sangre y mantener su nivel de glucemia. En pocas palabras, se dice que del glucógeno sacamos un monómero y lo introducimos a la sangre cuando se requiera. Esto se da en la parte del citosol, en el citosol de las células, que esta es la parte más soluble del citoplasma.
se dice que es activado por el glucagón en el hígado y cuando se activa en el músculo es activado por la epinefrina y es inhibido por la insulina. Entonces recordar, en la glucogenogénesis, yo lo borro, lo activa la insulina y en la glucogenólisis es inhibido por la insulina. Entonces una vez tenemos el glucógeno, esto se va a convertir en dos cosas. Se va a convertir acá en enlace ramificado alfa 1, 6 y aquí en glucosa 1, fosfato. La enzima que va a convertir esto, que va a participar en esto, se llama glucógeno fosforilasa. Glucógeno fosforilasa. Este enlace alfa 1,6, ¿qué es lo que pasa? Se convierte directamente en glucosa, pero no por esta enzima, porque esta enzima no puede romper estos enlaces, sino que llega otra enzima llamada enzima desramificadora. Esta enzima desramificadora va a convertir esto en glucosa directamente. Enzima desramificadora. Y esta glucosa 1-fosfato se tendrá que convertir en glucosa 6-fosfato. La enzima que va a participar en esta va a ser la que también nombramos en el anterior proceso, la glucomutasa. Y esta glucosa 6-fosfato ya también se va a convertir en glucosa más un pirofosfato. Entonces esta se tiene que convertir acá abajito porque no nos cabe pues allá. Entonces se va a convertir ya en glucosa más un fosfato inorgánico. Un fosfato inorgánico. Y la enzima que va a participar en esta va a ser la 6-glucosa fosfatasa. La 6-glucosa fosfatasa. Listo, y entonces esta pues ya nos va a liberar la glucosa y esto es el proceso de la ruptura del glucógeno. Quiero nombrarles unas enfermedades que se dan por ausencia o déficit de estas enzimas anteriormente nombradas. Por ejemplo, cuando hay déficit de esta enzima, glucógeno fosforilasa, se da una enfermedad llamada edema Cardle. Esto es unos dolores muy fuertes, dolores musculares muy fuertes, y más cuando se hace ejercicio. Eso es cuando hay déficit en el músculo. Y cuando hay déficit en el hígado, se da la enfermedad de Hers, que en los niños es una cirrosis infantil. Cuando hay déficit de la enzima desramificadora, se da la enfermedad de Cori. Esta enfermedad de Cori es como un desorden metabólico y entonces da una debilidad muscular. La glucosa, cuando hay déficit de la glucosa 6-fosfatasa, que ven acá, puse glucosa 6-glucosa fosfatasa, es al revés, glucosa 6-fosfatasa. Cuando hay déficit de esta, da una enfermedad de von Wieck. Esto es que pues hay una afectación en esta enzima que es la que va a degradar el glucógeno, entonces va a tener bajos niveles de azúcar en la sangre. Y también les voy a nombrar una que esta no está en este proceso, pero es importante saberlo, es la enzima del enlace alfa 1,4 lisosomal. ¿Qué pasa aquí? Que se acumula mucho glucógeno en el lisosoma y entonces puede dar una insuficiencia cardíaca. Esto se llama la enfermedad de Pompe. Listo. Entonces ahora les voy a explicar las ruta o vía de las pentosas. La ruta o vía de la pentosa es una ruta metabólica donde se coge la glucosa y se convierte en NADPH. ¿Qué es el NADPH? Es la nicotinamina, adenina, dinucleótido, fosfato más un hidrogenión. Y también produce ribosa.
En este proceso no se utiliza ni ATP ni se produce ATP. Esta también es activada por la insulina. Como les expliqué, consumimos carbohidratos, se activa el páncreas, secreta insulina y la insulina también va a dar origen pues a esta ruta. Se da en órganos como el tejido adiposo, glóbulos rojos, corteza suprarrenal y el hígado. Cuenta con dos fases. La primera fase, que es la oxidativa, donde se genera el NADPH y es un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que no se puede volver a su fase anterior o a su estado anterior. Y en la fase no oxidativa es donde se genera la pentosa y es un proceso reversible, que quiere decir que sí puede volver a estar en su estado anterior. La NADPH, que es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, como anteriormente lo dije, sirve pues oxidada, la que se obtiene de la fase oxidativa, sirve como síntesis para formar ácidos grasos y también la regeneración del glutatión cuando este está reducido. Entonces esta regeneración se hace en los glóbulos rojos porque allí actúa como antioxidante para prevenir el daño que causan los radicales libres en los glóbulos rojos. La ribosa también producida sirve como coenzima para primero, esta ribosa se convierte en pentosa y después de esta pentosa va a ser utilizada para la formación o coenzima de la formación de los ácidos nucleicos o nucleótidos, que es el ADN. Entonces vamos a empezar primero con la fase oxidativa. La fase oxidativa. La fase oxidativa. Entonces empezamos de que la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Las enzimas que van a participar acá es la hexoquinasa. Hexoquinasa que se encuentra en todos los tejidos. Y la glucoquinasa, que solo se va a encontrar en el páncreas o en el hígado. Esta glucosa 6-fosfato se va a convertir en fosfolactona. En fosfoglucolactona. Y entonces aquí es donde se va a dar el primer NADPH. Ay, perdón, acá nomás se da el NADP, después se convierte en NADPH. Y la enzima que va a participar en esta va a ser la 6, acá sí es la 6, glucosa deshidrogenasa. Esta fosfoglucolactona se tiene que convertir en fosfogluconato. En la fosfogluconato. En esta, la enzima que va a participar en esta va a ser la 6-fosfoglucolactonasa. La fosfoglucolactonasa. Este fosfogluconato se tiene que convertir, espere, yo lo pongo un poquito más abajo para poder que quede acá. Fosfogluconato acá, 6-fosfo. Y también aquí era 6-fosfo. Ahí me disculpo. Y este fosfogluconato se va a convertir en ribulosa. Ribulosa 5-fosfato. Y la enzima que va a participar aquí en este proceso va a ser la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Listo, una vez tenemos esto, acaba la fase oxidativa y entonces se obtiene esto, la ribulosa 5-fosfato. Tenerla en cuenta porque esta ribulosa
5-fosfato será utilizada en la fase no oxidativa. Entonces aquí la fase no oxidativa, vamos a utilizar esta ribulosa ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato se va a convertir en dos cosas. Primero se va a convertir en silulosa 5-fosfato, en ribulosa 5-fosfato. Y esta se va a convertir en ribosa 5-fosfato. ¿Cuál es la enzima que va a participar en esta? Esta va a ser la ribulosa 5-fosfato epimerasa. Entonces aquí es la epimerasa y aquí lo mismo, la ribulosa 5-fosfato, pero iso, en vez de epimerasa, isomerasa. Esta celulosa se va a convertir luego en cedoheptulosa 7-fosfato. Esta cedoheptulosa se va a convertir en eritrosa 4-fosfato. Ahora en esta parte, la ribosa 5-fosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído después se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Listo, entonces aquí les voy a explicar de que hay una sola enzima para este proceso y es la transcetalosa. La transcetalosa es la que permite pues todo este proceso y necesita de un cofactor. El cofactor que se va a utilizar es la vitamina B1 o la tiamina de fosfopiruvato. Entonces aquí ya terminamos la ruta de la pentosa. Muchas gracias, profe.